Durante mucho tiempo hemos escuchado hablar de que somos el microcosmo, que el hombre es el microcosmo, pero muy pocas veces se explica qué es el microcosmo. Es decir, seríamos algo así, el ser humano sería algo así como un universo, pero en miniatura. Y ahí finaliza la explicación. Pero no avanzamos en describir lo que es el microcosmo. Teniendo en cuenta esto, he decidido que el video de hoy trate sobre este tema. ¿Qué entendemos por el microcosmo y cómo se construye estructuralmente este microcosmo? ¿Y a partir de qué se forma este pequeño universo que tiene una gran semejanza con el macrouniverso? Muy bien. Desde hace muchísimo tiempo los antiguos se planteaban una pregunta trascendental. ¿Qué somos? ¿De qué sustancia estamos hechos? Esta pregunta fue el paso inicial, el paso inicial a una nueva forma de pensar, una forma de pensar desde la filosofía. Ya antes que Platón, que Sócrates fueron los presocráticos y antes de los presocráticos fueron los antiguos egipcios, sumerios, babilónicos, que se hicieron esta pregunta y que unieron un poco esta pregunta a la creación, al universo, y pensaron entonces que el hombre, o se dieron como respuesta que el hombre era una parte pequeñísima de aquel universo. Y ahí surgió la idea del microcosmo, el hombre como un microcosmo. Y como les decía al principio, nos detuvimos ahí, avanzamos poco en una explicación sistemática de lo que es este microcosmos. Dicen las sagradas escrituras, y sobre todo así comienza el Génesis o la Torá, que es exactamente lo mismo, o la Biblia, o el Pentateuco, o los 5 libros, dicen que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que somos idénticos a Dios? Muchos interpretaron esta frase de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios como si Dios tuviera una forma humana, como si Dios fuera un ser humano que nos crea a nosotros con la misma forma y estructura que la suya. Pero sin embargo esto no es así. Y Maimónides, en su hermoso libro La Guía de los Perplejos, ya deja sentado de que no estamos creados a la semejanza de una forma antropológica, de una forma humana, sino que estamos creados a semejanza de la misma esencia divina. Por lo tanto, tendríamos que entender cuál es la esencia de Dios o la esencia divina para comprender entonces cuál es la esencia humana, cuál es nuestra esencia. Si nosotros somos el microcosmos, una semejanza al macrocosmos o una semejanza al Dios creador,
seremos todos uno con el universo. No habrá una diferenciación o una fragmentación entre la criatura y el universo. Seremos partes integral de un todo. Y este es un concepto, yo diría, fundamental para poder entender el resto. Aquí en esta fotografía a través de un microscopio electrónico muestro una célula nerviosa, lo que se conoce con el nombre de neurona. Como ustedes ven, tiene una serie de ramificaciones y constituye una especie de forma estrellada con un núcleo central más oscuro que hace semejanza con estrellas. Sería esto parecido, una neurona, a una estrella. Hace poco los científicos hicieron un estudio que apareció en la revista Nature, donde se muestra un entramado del sistema nervioso a nivel del cerebro, con sus neuronas de tipo estrellada, como lo vemos en la imagen a la izquierda, con una simulación del universo que también tiene prácticamente la misma forma que la estructura de nuestro cerebro. Vemos así que el hombre, como imagen microcósmica del universo, podría casi decir que queda confirmada, por lo menos parcialmente. Según entonces esta publicación científica realizada en la revista Nature, que es una de las revistas internacionales de mayor prestigio científico, se determina que el universo crece de la misma forma o se expandería de la misma forma que lo hace un cerebro humano. Y el hallazgo de este paralelo entre el crecimiento del universo y el crecimiento del cerebro no quiere decir de que el universo sea un organismo o una estructura pensante con sinapsis, es decir, con uniones como tiene el cerebro entre célula y célula, con uniones entre estrellas y estrellas, que determinaría una especie de conciencia neurocósmica. No, el cerebro, perdón, el universo no tiene una estructura psicológica o cognitiva, pero sí podría tener un grado de conciencia cósmica, que esto yo lo explico bastante detalladamente en mi libro Biología Molecular y la Cábala Hebrea, ahí donde establezco una importante relación entre nuestra conciencia humana y la conciencia del universo. O sea que el universo podría ser un organismo pensante, sí, puede tener conciencia, pero no una conciencia igual a la nuestra, sino un tipo de conciencia energética o un campo de información, que es como más me gusta llamarlo. Por lo tanto, en la creación del universo intervendría una fuerza cósmica, una dimensión divina en primera instancia, que en la mística judía se lo conoce como Ein Sof, y que en las distintas religiones
se lo llama Dios o se lo puede llamar energía o mente divina o pensamiento divino o como ustedes prefieran definirla. Esta fuerza cósmica infinita, este Ein Sof, esta luz infinita, crea partículas elementales, crea los quarks, las primeras partículas, que son prácticamente vibraciones, vibraciones que se van a transformar en partículas atómicas constitutivas del núcleo de los átomos. Por lo tanto, el segundo paso será la formación a partir de estas partículas elementales de átomos. Aquí estamos en un nivel dimensional superior y oculto, no manifiesto, porque no lo podemos ver. Nosotros no podemos ver las partículas elementales ni los átomos. Pero a partir de los átomos se forman las moléculas y a partir de estas se forman las células. Estamos aquí en una dimensión ya de manifestación que se expresa, que se manifiesta en una dimensión que tiene forma, por lo tanto, se materializa. Es una dimensión material. Esta fuerza estructurada puede ser considerada como la dimensión biológica o como la dimensión inferior. Es decir, nosotros, constituidos por células, formaríamos parte de esta dimensión biológica inferior, ya que somos seres pluri o multicelulares. Por lo tanto, el universo tiene como punto de creación esta fuerza infinita, esta fuerza divina, que en la mística judía recibiría el nombre de Yuhe-Bajé, que sería uno de los tantos nombres de Dios, pero que tiene una significación Yuhe-Bajé muy, muy importante, que yo le explico también en mis videos anteriores y en mi libro de biología molecular y cábala hebrea. Por eso no me voy a detener en el secreto del nombre de Dios. Pero esta fuerza divina, inalcanzable, creadora de todo el universo, incluido de todas las criaturas vivientes, genera cuatro fuerzas: la fuerza nuclear fuerte, la débil, la electromagnética y la gravitatoria. La nuclear fuerte y la débil pertenecen a la primera instancia que yo les decía, a la de la formación de átomos y moléculas. La electromagnética y la gravitatoria ya pertenecen a nuestro mundo. Por lo tanto, el universo ha sido creado por estas cuatro fuerzas, por estas cuatro grandes energías, a punto de partida de una energía superior o divina que llamamos Ein Sof o Dios o Yu-He-Ba-He o como ustedes prefieran definirlo. Pero esta energía superior puede ser considerada como el alma, lo que nos va a dar vida, lo que nos va a insuflar a los seres biológicos dentro de nuestras células. Nuestras células tendrán función porque han sido insufladas por el alma divina, que es decir lo mismo, han recibido vida. Nuestras células reciben vida a través del alma que insufla esa energía superior creadora de todo. Las células se pueden entonces dividir en grandes cuatro grupos: las células motoras,
las sensitivas, las emocionales y las células específicas. Por las motoras nos movemos, por las sensitivas percibimos el mundo a través de los 5 sentidos, que son las células que definirán toda nuestra sensibilidad con el mundo. Por medio de las células emocionales sentimos nuestros afectos, nuestras tristezas, nuestras melancolías, etc. Y por medio de las específicas, aquí yo he puesto una sigla, datar. Las células específicas nos permiten hacer la digestión, hacer la absorción, la transformación, el almacenamiento y la reproducción. Digerimos a través de los alimentos energía, absorbemos luego esa energía, la transformamos dentro de las células específicas y tenemos la facultad por medio de estas células de reproducirnos. Por lo tanto, vemos que la construcción de este microcosmo tiene un punto de partida fundamental, una energía superior, divina e inalcanzable, que va descendiendo en niveles sucesivos hasta presentarse en los seres biológicos como seres multicelulares, pero que dentro de la multicelularidad existe una tipificación como motoras sensitivas, emocionales y específicas, por la cual nos movemos, por la cual percibimos, por la cual sentimos y por la cual podemos realizar nuestras funciones de vida. Voy a comparar entonces ahora a la célula con un televisor, que es la idea que mejor se me ocurrió tomando la de Lipton en su libro muy interesante, que es la creencia, la biología como creencia, ¿no? El televisor recibe una imagen. ¿Cómo recibe esta imagen? A punto de partida de una central emisora, de un centro de emisión, en este caso un canal de televisión. Este canal de televisión emite la señal a una gran antena, de la gran antena pasa al receptor y el receptor proyecta una imagen. Pero esta imagen no es real, es absolutamente virtual. Nosotros creemos que estamos viendo a un individuo, que estamos viendo un animal, que estamos viendo una casa, etcétera, etcétera, pero lo que estamos viendo no es nada real. Es absolutamente virtual, a punto de partida, de uniones, de píxeles, de pequeñas puntuaciones de luz que definen la figura. Pero puede ocurrir que un día el televisor se nos rompa, que se nos queme, que se destruya. Muy bien, el televisor se ha destruido el receptor, pero la emisión continúa, no se ha destruido. El canal de televisión sigue con su programación, continúa enviando señales a la antena y ésta la distribuye al resto de los receptores. Quiere decir entonces que la información no se destruye, a lo sumo se transforma. La emisión de información permanece perenne. Lo que tiene caducidad es el receptor. Y esto es exactamente lo que ocurre en una célula. En una célula tenemos una estructura que la rodea que se llama membrana celular. Aquí la imagen es plana porque no la he hecho tridimensional, pero piensen ustedes una célula como un balón, como una pelota, como un balón de fútbol, donde
ese balón está totalmente recubierto por una membrana y que esa membrana tiene una serie de puertas, de entradas o de poros. Esos poros o entradas o puertas son los receptores, como el aparato de televisión. ¿Y qué reciben? Reciben distintos tipos de información. Aquí vemos una información de un tipo, aquí de otra, de otra, de otra y de otra. Y cada receptor es específico para este tipo de información. Esta información no puede entrar a este receptor y esta no puede entrar a esta y esta no puede entrar a esta y así sucesivamente. Pero supongamos que el receptor no funcione, pero la emisión de información continuará, porque la información no se destruye, porque la información es energía. Y cuando el receptor o alguno de los receptores se afecta porque no recibe información correcta, es como si en el televisor apareciera distorsionada la imagen o se prendiera, se apagara, no funcionara correctamente. Por lo cual se ingresa información distorsionada, la célula trabajará de manera desequilibrada. Pero estos receptores de información tienen la propiedad de darnos una identidad. Cada individuo tiene sus receptores propios. Los receptores de mi célula son distintos a los receptores de mi hijo, de las células de mi hijo, de mi mujer o de mi padre. Por lo tanto, yo tengo una identidad a punto de partida de ciertos receptores celulares y uno más específicamente que se llama HLA o antígeno de histocompatibilidad. Este receptor es fundamental, por ejemplo, cuando hacemos un trasplante de órganos. Para saber si un donante puede recibir de un receptor, tiene que tener cierto grado de similitud, porque si decimos que la identidad es propia y específica de cada individuo, si yo le pongo a un individuo una identidad totalmente diferente, lo va a rechazar. Por lo tanto, debo ponerle una identidad lo más cercana posible al donante, que tenga la menor cantidad posible de diferencia. Y cuando esto ocurre, el receptor tolera mejor al donante porque no hay tanta diferencia entre uno y otro. No obstante, la diferencia persiste, por eso debemos dar drogas antirrechazo en los casos de trasplante. Pero ¿qué ocurre cuando yo doy un órgano a un donante, a un receptor? ¿Qué ocurre en el receptor cuando se realiza un trasplante? Y sobre todo cuando se realiza un trasplante de corazón. Hay dos libros muy interesantes, Baile de Corazones de Clay Silvia y El Código del Corazón de Paul Purcell, que cuentan y relatan, estas dos personas relatan sus vivencias después de recibir un trasplante cardíaco. Y el caso de la niña que tenía pesadillas también es otro caso muy interesante de lo que relata estas personas después de recibir un trasplante de corazón. Y me haré referencia por último a un testimonio personal. Tanto en un caso como en el otro se relata que después de haber recibido el trasplante de corazón, ha cambiado en el receptor la actitud de su vida, ha cambiado sus hábitos y sus costumbres, adquiriendo los hábitos y las costumbres, no en su totalidad, pero en gran parte del donante. Por ejemplo, si antes le gustaba la música, ahora no le gusta, si le gustaba
comer carne, ahora come verduras y vegetales y así sucesivamente. Es decir, hay un cambio en la actitud y en las costumbres del receptor que está relacionado con lo del donante. Esto demuestra claramente que los receptores del donante son distintos a los receptores del receptor y a la vez demuestra que el yo está en el entorno y no está dentro de la célula. Es decir, el yo o la personalidad que define todas las actitudes de un ser humano está en el entorno, no en el receptor celular. El caso de la niña es muy patético porque esta niña tenía pesadillas con un asesino, eran pesadillas recurrentes que la llevaron a hacer consultas con médicos y psiquiatras hasta que por X motivo intervienen investigadores e interviene la policía, y la policía llega después de una exhaustiva investigación a descubrir al asesino del donante de corazón de esta niña. Y en el caso de un testimonio personal que he vivido me he dedicado muchos años a trasplante de riñón, que el trasplante de riñón tiene una característica especial, pero que no voy a entrar en detalles ahora, porque ya me he extendido un poco con el de corazón. En este caso, una persona que yo conocía, cercana, después de sufrir un trasplante de corazón, cambió sustancialmente sus hábitos de vida. Muy bien, he tratado entonces de hacer una síntesis breve, rápida, sobre lo que es el microcosmos. Nosotros venimos de el mismo origen del universo. Dios creó el universo. Y si Dios creó el universo, nos creó a nosotros. Y si nos creó a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza. Pero no a imagen antropológica como se suponía en la antigüedad, que se hablaba de un Dios humanizado. No, a imagen de lo que hemos visto, de su esencia. Ahora podemos entender por qué la semejanza. La semejanza es con la energía infinita, es decir, estamos hechos de la misma energía divina. Somos parte de la energía infinita. Esa es la semejanza. Nuestra esencia es energía. Y la energía es la que define en última instancia nuestra pluricelularidad, porque va bajando en dimensiones de energía muy sutiles, muy elevadas, no manifiestas y ocultas, a energías manifestadas y estructuradas en un organismo pluricelular o multicelular que se constituirían en verdaderos receptores de información que es a la vez energía y que nos suministra permanentemente datos del universo y del mundo circundante. Puede destruirse el receptor, puedo morir yo, pero no muere la energía, no muere la emisión de energía, no se destruye el centro de emisión de energía. Al contrario, si yo dono un órgano y es aceptado por un receptor, ese receptor tendrá parte de mi ser, tendrá parte de mi ser. Y aquí se une el concepto de inmortalidad celular y de reencarnación que hablaban los sabios en la antigüedad.
Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y será hasta el próximo video si Dios quiere.